porque como los cabalistas saben el nivel de luz que se va a recibir en los niveles superiores, hay que tener un entrenamiento muy grande del alma para que la mente no cometa imaginaciones, locuras, para que la mente no se nos escape, para que la mente pueda seguir teniendo una estabilidad psíquica en los niveles superiores. Es decir, que cuando empezamos a desprendernos de las distintas capas de cebolla que componen el yo o el ego, vamos bueno, adquiriendo más conciencia y tenemos que tener una fuerte, digamos, un fuerte bastión en la mente, en el conocimiento, para que no se nos vaya, perdona la expresión, la olla, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además, para saber que estamos en un proceso de muerte continua, es decir, el crecimiento implica una muerte continua de la identidad y vamos a llegar a un punto que tenemos una tensión natural entre la identidad heredada por nuestros padres y la identidad del alma que se está construyendo. Ahí se produce una tensión entre la fidelidad tribal a un católico su familia católica, un judío su familia judía. Subir a la unidad de la divinidad implica comprender que todas nuestras culturas son simples herramientas para llegar, que no son fines en sí mismas. De ahí que el fundamentalismo crea que el camino es el final, es decir, que el camino es el objetivo, confunde el medio con el fin. En la mística no se confunde el medio con el medio es un instrumento, pero cuando ya el instrumento no te sirve porque necesitas instrumentos de mayor categoría, es donde empieza a aparecer cierta fidelidad familiar o fidelidad tribal o fidelidad religiosa que hace que la persona no pueda avanzar como quiera avanzar porque siente, por ejemplo, que el grupo puede de alguna manera traicionar al grupo. En definitiva, tener conciencia de unidad no es fácil por muchísimos motivos. El primer motivo, que la conciencia de unidad es la unidad estructural de nuestra propia identidad interior, la conciencia de unidad frente al otro y la conciencia de unidad de que nuestro camino identitario nos está llevando hacia la búsqueda permanente donde nos vamos a tener que morir a muchas identidades en el camino. Entonces, puede confundirse, la herramienta o las herramientas que pone a disposición la cábala, en cuanto a conocimiento que tú decías antes, digamos, esta definición, con sabiduría. Es decir, nos vamos haciendo conocedores, pero más sabios. Por lo tanto, esta sabiduría es la que soporta mayor amplitud de crecimiento. Es algo que no puede frenarse, pero que se transforma de conocimiento en sabiduría. En cierto modo, fíjate, ¿no? En la Cábala hay dos palabras en hebreo que a mí me gustan mucho. El entendimiento es la binah, es la organización conceptual, la sabiduría es la jochma, pero cuando nosotros hablamos de conciencia general o de conocimiento general, no solamente estamos hablando de dat, sino hablamos de segel. Fíjate, es una palabra muy interesante porque segel tiene que ver con una palabra que aparece en el libro del profeta Daniel, en el texto bíblico, que quiere decir conciencia de iluminación. No se puede llegar a la iluminación solamente por la inteligencia, solamente por el orden conceptual, sino por esa sabiduría que tú estás explicando que es mucho más abarcativa. Ahora bien, solo con la sabiduría no se puede, solo con el entendimiento tampoco se puede. Es decir, ni con la derecha se puede, ni con la izquierda se puede. Es lo que se llama la copulación entre lo masculino y lo femenino. Si no hay organización mental y amplitud mental, que la amplitud mental indudablemente la da la sabiduría, no puede haber copulación entre Binah y Jochma, no puede haber copulación, el entendimiento y la sabiduría, y no se produce la conciencia de iluminación, el conocimiento iluminativo. En definitiva, cuando en otras tradiciones se habla de gnosis en términos de comprensión de este término, porque lamentablemente este término prácticamente es como un bote de basura donde mucha gente habla del término y no comprende de qué se trata, desde el punto de vista de la Kabbalah hablamos de Segel. ¿Y qué quiere decir Segel? Segel, mi conocimiento intuitivo, en correspondencia, en colaboración con el conocimiento racional y en permanente
coordinación entre ambos. Es decir, no solamente es la sabiduría, el sabio sin conceptos, sin organización mental, se vuelve loco. Y el inteligente también se vuelve loco, porque el inteligente no puede seguir más allá, dado que el inteligente es un desesperado por las respuestas, el sabio es un desesperado por las preguntas, y lo que hay que hacer es bajar la desesperación de los dos. Es decir, el que tiene preguntas y respuestas en una situación de equilibrio no se desespera ni por una ni por otra. Si tienes desesperación por las preguntas, vas a caer en la locura de la sabiduría. Si tienes desesperación por las respuestas, vas a caer en la locura de la inteligencia. Y por lo tanto, tenemos como dos especies de locuras que los cabalistas llaman el infierno de fuego y el infierno de hielo. El infierno de fuego es la responsabilidad cerrada de lo conceptual, la zona de seguridad, es el infierno de fuego. El infierno de hielo parece bueno porque hace frío, porque está muy lindo todo, pero también te vas a quemar a partir del hielo. Y el infierno de hielo, desde el punto de vista de la Kabbalah, es la locura de las preguntas, de preguntas que no tienen retorno. Es decir, nosotros en la Kabbalah tenemos que regresar de los niveles de luz para saber qué luz se ha integrado. De modo que tenemos que traer la luz a este mundo. No es ir hacia la luz. En otras espiritualidades se plantea ir hacia la luz, cuando en la Cábala se plantea ir hacia la luz, tomar la luz que necesitamos para bajarla a lo cotidiano. Por lo tanto, si tú vas a la luz, haces solamente la mitad del camino. La segunda parte del camino es bajar la luz en medio de la oscuridad, en medio de la materia. Por tanto, desde el punto de vista de la Cábala, ¿qué es espiritual? Espiritual es ir a la luz, extraer la luz que necesitamos para insuflar esa luz en lo cotidiano. Y esa aspiración a esa aspiración entre el conocimiento y la sabiduría se puede llegar a través de la mística, sin conocimiento, sin sabiduría, simplemente por el anhelo del alma de todo lo que estás relatando. Mira, nosotros desde el punto de vista del universo y para la Kabbalah, el fundamento del universo es el deseo. Por lo tanto, el deseo nos empuja. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona dice, me cansé de esta vida, suponte, ¿no? Y dice, ya dejo todo el camino místico, el camino de la inteligencia, digamos, renuncio. Hay algo en el alma que no te deja renunciar, porque es el deseo. El deseo es la fuerza fundamental del universo desde el punto de vista del Zohar. Y eso te empuja a pesar de tu cansancio. Por lo tanto, claro, el místico lo que está haciendo en primer lugar es aceptar las leyes cosmogónicas y aceptar las reglas del juego. Aquí no se puede jugar Alfredo si las reglas del juego no se comprenden. En donde comienza la cábala a trabajar es a comprender las reglas del juego. Mire, a usted no le gustan las reglas del juego, usted va a jugar al ajedrez. Usted no mueve bien las fichas, no sabe jugar al ajedrez, va a jugar mal. En la vida es como el ajedrez. Aquí hay reglas en el juego. Me gusten o no me gusten, son estas las reglas. ¿Qué hace la Kabbalah primero? ¿Qué hacen los cabalistas primero? Los cabalistas primero analizan cosmogónicamente la realidad para entender cuáles son las reglas del juego. Nuestra distorsión, nuestros desequilibrios, nuestra imperfección. Eh, Analizan lo máximo la estructura y después empiezan a jugar. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que el juego de la vida nadie no lo explicó nadie. No lo explicaron poco. Y por lo tanto, lo que dice la Cábala es, primero, trata de entender cómo se mueven las fichas. Porque si no, en la vida vas a mover fichas que indudablemente las vas a mover mal. Entonces, lo primero que hay que hacer, lo primero que el místico es muy realista, por lo menos en la Cábala, a pesar de que de repente cuando uno dice místico parece que está haciendo referencia a un volado, a alguien que está en la montaña, un ermitaño. No, no. El místico es una de las personas más realistas que hay, porque lo primero que tiene que hacer es ser positivo en la realidad. Y hay mucha gente que llega a la situación contraria, a la conclusión contraria. Mientras más real, indudablemente, aparentemente mucha gente llega al pesimismo. El místico entiende de que detrás de la realidad hay energías ocultas de esta realidad material, que nosotros desconocemos esas energías ocultas detrás de la materia y que por lo tanto, a medida que vamos conocimiento y profundizando en la realidad, vamos comprendiendo
qué energías ocultas hay, las vamos revelando y vamos comprendiendo cómo se juega este juego.